La noche de los susurros. Nunca imaginé que regresar a aquel pueblo olvidado en el corazón de México cambiaría mi vida para siempre, ni que las historias que escuché de niño, contadas con miedo en las sombras del rancho, escondían un terror más profundo que cualquier leyenda urbana. Volví buscando respuestas sobre la desaparición de mi hermano mayor, quien se perdió hace casi 20 años sin dejar rastro, y lo que encontré no fue consuelo, sino una pesadilla que aún me persigue. Llegué a la entrada del pueblo al caer la tarde, cuando el sol se despedía con un fuego anaranjado que iluminaba las paredes desgastadas y las calles vacías. La gente, escasa y huidiza, me miraba con recelo, y pronto comprendí que no era bienvenido. Me alojé en la vieja posada que había pertenecido a mi familia, un sitio que ahora olía a humedad y a recuerdos olvidados. La introducción a mi terror comenzó cuando, esa misma noche, escuché susurros provenientes del patio trasero, voces que no lograba entender, pero que me helaban la sangre. Salí a investigar y encontré una pequeña piedra tallada con símbolos que no reconocí, que parecía brillar débilmente bajo la luz de la luna. La tomé temblando y entonces los susurros se intensificaron, como si la piedra fuera un canal hacia otro mundo. Al día siguiente, decidí preguntar a los pocos habitantes que aún vivían allí sobre las desapariciones. Me hablaron con miedo, evitando mirarme a los ojos, y mencionaron una antigua tradición llamada la Noche de los Susurros, un rito que se celebraba en secreto para apaciguar a los espíritus que reclamaban a sus víctimas. Según me contaron, cada año, en la misma fecha en que mi hermano desapareció, alguien del pueblo era llevado por las sombras, desapareciendo para siempre sin dejar una pista. Empezaba a formarse el nudo de esta historia cuando, esa noche, el pueblo entero se cerró en un silencio sepulcral. Me encontré solo en la calle principal, rodeado por la neblina que se levantaba como una cortina espectral. Entonces los susurros regresaron, esta vez acompañados por sombras que se arrastraban por las paredes, figuras sinuosas que parecían estirar sus brazos hacia mí. Corrí hacia la posada, pero la puerta se cerró de golpe ante mi intento de entrada. Desde el interior, una voz susurrante me llamó por mi nombre, una voz que reconocí al instante. Era la de mi hermano. El terror me paralizó, pero algo dentro de mí me impulsó a responder. La voz me habló de un pacto hecho hace generaciones por mi familia con esas entidades, un acuerdo que implicaba entregar a un miembro cada cierto tiempo para mantener la paz en el pueblo. Me explicó que él había sido llevado para cumplir con esa deuda y que ahora me tocaba a mí elegir, ocultar la verdad y continuar con el ciclo, o romper el pacto y enfrentar la ira de los susurros. Intenté gritar, suplicar, pero solo salieron susurros de mi boca. Las sombras comenzaron a rodearme, apretando el aire hasta que sentí que me faltaba el aliento. En ese momento, recordé una oración que mi abuela me enseñó cuando niño, un rezo antiguo para alejar a los malos espíritus. Lo recité con todas mis fuerzas y las sombras retrocedieron, pero no desaparecieron. La puerta se abrió lentamente y logré salir corriendo hacia el bosque cercano, con el sonido de los susurros detrás de mí como un eco oscuro que me perseguía. El desenlace llegó cuando, exhausto y cubierto de barro, encontré una cueva oculta entre las rocas, donde vi restos de otros que habían desaparecido, y una inscripción grabada en la piedra que decía: quien rompe el pacto se convierte en susurro. Comprendí entonces que el pueblo y sus habitantes estaban atrapados en un ciclo eterno de miedo y sacrificio, y que yo había cruzado una línea que no tenía retorno. Desde esa noche,
Los susurros me acompañan a donde vaya. Una voz constante en mi cabeza que me recuerda que mi destino está sellado. Sé que no puedo regresar, que no puedo olvidar, y que cada vez que escucho el viento entre los árboles, es el llamado de aquellos que esperan reclamarme. No soy un hombre libre, soy un susurro más en la noche, atrapado en una historia que nunca debí buscar. Pero una chispa de rebeldía arde en mi interior. Buscaré una forma de romper el ciclo y liberar a todos. La sombra del lago en el pueblo olvidado. Desde que llegué a San Miguel de las Ánimas, un pequeño pueblo enclavado en el corazón de México, supe que algo no encajaba. Las calles parecían vacías incluso a mediodía, y las miradas de sus habitantes eran esquivas, cargadas de un miedo silente que se percibía en el aire caliente y seco. No era la primera vez que escuchaba historias de desapariciones en pueblos remotos, pero esta vez la inquietud me caló hondo porque la última persona que había visto a mi hermano, antes de perderlo desaparecido, había vivido allí. Decidí quedarme, a sabiendas de que algo oscuro acechaba en ese lugar. La primera noche me despertó un frío extraño, a pesar del calor, y un murmullo lejano que parecía venir del lago que bordeaba el pueblo. Decían que el lago guardaba secretos y que aquellos que se acercaban demasiado a su orilla en la oscuridad simplemente desaparecían. Al día siguiente, pregunté por mi hermano a la gente del pueblo, pero todos respondían con evasivas o negaban saber algo. Solo una anciana, con ojos tan profundos como el propio lago, me advirtió que no me acercara demasiado al agua cuando cayera la noche. La sombra del lago se lleva a los que buscan respuestas, susurró antes de desaparecer entre la multitud. En las noches siguientes, me vi atraído por ese lugar prohibido. Una noche decidí ir, con la esperanza de encontrar alguna pista. La superficie del lago era tan negra que parecía un espejo roto, y la bruma que surgía de él parecía tener vida propia, arrastrándose como dedos invisibles. Mientras caminaba por la orilla, sentí una presencia que me observaba desde las sombras. De pronto, una figura emergió del agua, una mujer de cabello largo y oscuro, ojos vacíos y piel translúcida que reflejaba la luna. Me habló con una voz que era a la vez dulce y aterradora. Me contó de un pacto ancestral que el pueblo había hecho con una entidad que habitaba en las profundidades del lago, a cambio de prosperidad y protección. Pero ese pacto implicaba un precio terrible. Cada año, alguien era elegido para desaparecer en el agua, convirtiéndose en parte de la sombra que protegía al pueblo. Me di cuenta entonces de que mi hermano había sido uno de esos sacrificios y que yo estaba destinado a seguir su camino. Intenté huir, pero la sombra del lago me envolvió, atrapándome en un abrazo frío y húmedo que me arrancó el aliento. En ese instante, vi los rostros de todos los desaparecidos imprimiéndose en el agua, clamando por ser liberados. Con un último esfuerzo, logré romper el hechizo y regresar a la orilla, empapado y temblando. La anciana me esperaba allí, con una expresión de tristeza infinita. Me explicó que la única manera de romper el pacto era enfrentar a la entidad que vivía bajo el lago y liberar a las almas atrapadas. Sin embargo, hacerlo significaba perder todo lo que conocía, inclusive mi propia existencia como la había vivido. Decidí enfrentar el destino que el pueblo me tenía reservado. En la noche siguiente, volví al lago y me sumergí en sus aguas negras. La entidad me recibió con un frío que congeló mi carne
y un susurro que desgarraba el alma. Me mostró visiones de aquellos atrapados, sus sufrimientos y sus esperanzas. Comprendí que la única forma de liberarlos era ofrecer mi voluntad para sustituir su cautiverio. Sentí cómo mi cuerpo se disolvía en agua y sombras, mientras mi mente se unía a la del lago. Desde entonces, San Miguel de las Ánimas ha permanecido en calma, sin nuevas desapariciones. Los habitantes parecen más tranquilos, aunque sus ojos siguen esquivos y sus voces susurran historias al viento. En el corazón del lago, una sombra nueva vela por ellos, guardando el precio de un pacto que nunca debió ser sellado. Y aunque ya no camino por sus calles, sé que mi esencia permanece allí, uniendo el pasado y el presente en un eterno sacrificio silencioso. Cada luna llena, los aldeanos dejan flores en la orilla, un tributo silencioso a quienes se han convertido en parte del lago. Cuentan que en esas noches, si escuchas con atención, puedes oír sus voces mezcladas con el susurro del agua, recordándonos que el verdadero precio de la paz a veces es más profundo y oscuro de lo que cualquiera podría imaginar, pero aún hay esperanzas. La sombra del pueblo olvidado. En el corazón de la sierra, donde los caminos se pierden entre nubes bajas y árboles ancestrales, existía un pueblo que nadie quería nombrar. Se llamaba San Miguel de las Sombras, un sitio detenido en el tiempo, con calles de tierra y casas de adobe que apenas resistían el paso de los años. La gente era escasa y desconfiada, pero lo que helaba la sangre era el silencio después del atardecer, un silencio que engullía todo sonido y ocultaba secretos demasiado grandes para ser revelados. Mi hermana menor, Lucía, periodista, desapareció sin dejar rastro justo cuando investigaba una serie de desapariciones en pueblos similares al nuestro. La última pista fue una llamada breve desde San Miguel, en la que apenas pudo decir: aquí no es seguro, algo antiguo, algo que no quiere que sepamos. Decidí ir en su búsqueda, aunque sabía que enfrentaría algo más allá del miedo humano. Al llegar, la atmósfera me golpeó con mezcla de nostalgia y temor. Las miradas evitaban mi rostro, y las pocas palabras que escuché estaban cargadas de advertencias veladas. La plaza central mostraba una estatua erosionada que parecía vigilar con ojos vacíos. A la noche, los perros callaban y las estrellas desaparecían tras un manto oscuro que avanzaba con lentitud, como una sombra viva. Esa primera noche, en la única posada del pueblo, me despertó un susurro que no pertenecía al viento. Provenía de la pared junto a mi cama, un murmullo que repetía nombres en un idioma antiguo, incomprensible pero lleno de desesperación. Al asomarme a la ventana, vi figuras encapuchadas que caminaban en círculo alrededor de un fuego tenue, sus rostros ocultos, sus gestos intensos y rituales. Intenté seguirlos al amanecer, pero desaparecieron como fantasmas entre la neblina. La gente comenzó a contarme, con un miedo que dolía en su voz, que esas desapariciones no eran nuevas, que cada cierto tiempo alguien se desvanecía sin dejar señales, como si la tierra los reclamara. Me hablaron de la sombra, un ente invisible que se alimentaba de la presencia y la esperanza de quienes osaban desafiar al silencio. Según las leyendas, la sombra había nacido en la época colonial, fruto de pactos oscuros entre curanderos y entidades del inframundo, una fuerza que mantenía el equilibrio entre el mundo de los vivos y una realidad paralela donde la desesperación y el olvido reinaban. En mi cuarto, cada noche, los susurros crecían en intensidad. Lucía se volvió una presencia intangible.
Sentía su miedo, su urgencia. Una vez, en un sueño, me mostró un símbolo grabado en la corteza de un árbol a la orilla del pueblo, un círculo con 3 líneas que se entrecruzaban en su centro. Al despertar, supe que debía buscarlo. Encontré el árbol al borde del bosque y en la base, una pequeña puerta cubierta por raíces y musgo. La abrí con dificultad y descendí por una escalera de piedra que parecía no tener fin. Al llegar a una cámara subterránea, el aire era frío y pesado, y un olor a humedad y quemado llenaba el espacio. Allí, en el centro, descansaba un altar rodeado de velas consumidas y restos de objetos personales, pulseras, zapatos, fotografías descoloridas. En la pared, el símbolo del árbol se repetía, pintado con una sustancia oscura y pegajosa. De repente, una presencia se hizo sentir y las velas se encendieron con un fuego azul, revelando una figura etérea. Lucía. Sus ojos reflejaban tristeza y una petición silenciosa. Intentó explicarme que la sombra no era solo un ente, sino una maldición que atrapaba a quienes buscaban la verdad, y que para liberarlos debía realizar un ritual olvidado, uno que requería un sacrificio personal y un enfrentamiento directo con la oscuridad que habitaba en el pueblo. Con sus manos me entregó un amuleto de piedra negra, tallado con el mismo símbolo, y me indicó que debía usarlo para atravesar el velo que separa ambos mundos antes del próximo ocaso. El tiempo se volvió mi enemigo mientras preparaba el ritual. Con la ayuda de un anciano del pueblo que había vivido para contar la historia y cuya voz temblaba al hablar del pasado, la noche llegó y con ella la negrura absoluta. Me adentré en el bosque, siguiendo las instrucciones, hasta encontrar un círculo de piedras antiguas donde el amuleto comenzó a vibrar. Recité las palabras que Lucía me enseñó y sentí cómo la realidad se distorsionaba. El aire se tornó denso y una figura oscura emergió, una sombra sin rostro que absorbía la luz a su alrededor y cuyo susurro prometía olvido eterno. No sentí miedo, sino una tristeza profunda, la desesperación de cientos de almas atrapadas, incluyendo la de mi hermana. Extendí la mano y el amuleto brilló con un resplandor blanco que atravesó la sombra, disolviendo su forma y liberando una ráfaga de voces que se elevaron hacia el cielo. En ese instante, sentí que Lucía regresaba a mí, y las cadenas invisibles que la aprisionaban se rompían. Volvimos al pueblo, que comenzó a despertar de un sueño oscuro, como si un peso se hubiera levantado de su pecho. Sin embargo, comprendí que la sombra nunca desaparece por completo, que su apetito es eterno y que otros pueblos podrían estar consumidos por su presencia. Lucía y yo juramos proteger la memoria de San Miguel y contar su historia para que nadie más fuera engullido por la oscuridad. Pero cada vez que regreso a aquel lugar, el silencio me recuerda que, a veces, el olvido es solo la antesala de la condena, y que en las sombras siempre hay secretos que esperan ser descubiertos, aunque a un precio que pocos están dispuestos a pagar.